Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de habla hispana. Hoy os queremos traer a petición popular un estudio de síntesis sobre ese gran misterio que nos atenaza a todos, sobre ese gran misterio de a quién pican los mosquitos y por qué. Ya que hay mucha leyenda urbana, se dicen muchas cosas, pero no hay nunca un enfoque desde el punto de vista claramente científico y explicado de una forma didáctica para que todos lo podamos entender. Cosas curiosas como por qué pican, cómo tienen tanta precisión, o bastantes de las curiosidades que rodean a esta pequeña especie. Así que vamos allá con esta curiosa y amena síntesis. Mirad, en primer lugar, esta pregunta es la pregunta yo creo que más repetida por todos los seres humanos. ¿Por qué los mosquitos no pican a todos por igual? Y es que en el fondo lo hacen para comer. ¿Cómo pueden tener tanta puntería? Pues para poder abordar este tema vamos a estructurar todo este curioso compendio de información en 5 bloques. Uno sobre todos los bulos y mitos que rodean este mundo. Otro, ¿por qué lo hacen? Otro, ¿cómo lo hacen? Que también es muy importante. Otro, el tema del mosquitono, que es una de las curiosidades que seguramente la gente no conoce. Y por último, el tema de los repelentes. Pero como os decimos, todo de una forma bastante sintética y didáctica, para que al menos nos quedemos con las curiosidades más importantes que podamos necesitar. Así que, venga, comencemos. Mirad, el mundo de los mosquitos, o zancudos, ya sabéis que en Sudamérica hay mayor tendencia a llamarlos zancudos, se caracteriza por estar rodeado de un montón de bulos, mitos, opiniones, pequeños estudios, que al final lo que generan es una confusión de conceptos importante. Se ha dicho en muchos lugares que hay mayor tendencia a que piquen a las embarazadas, o a los fumadores, o los niños, que depende del tipo de sangre, que si la sangre más dulce es la que más les gusta, o que si es una cuestión de higiene. Bueno, pues lamentamos deciros que nada de todo esto tiene rigor científico alguno. Y como lo que queremos es que tengáis las cosas claras, vamos a ir desgranándolo poco a poco y de forma sencilla. Primero de todo nos gustaría que tuvierais clara una cosa, y es que es un ser ancestral. Y os puede parecer una tontería, pero es muy importante. Pensar que es uno de los seres más antiguos del planeta. Y es que de los cientos y cientos de especies de mosquitos que hay, los Culicidae tienen alrededor de 46 millones de años. Para que os hagáis una comparativa rápida, pensar que los primates, de donde venimos nosotros, tienen la mitad, 27 millones. Los homínidos tiene aún menos, 4,4 millones de años. Y el Homo sapiens, que yo creo que ese concepto ya lo tenéis más cercano y arraigado todos, tan solo tiene 200.000 años. Así que pensar en la cantidad de generaciones que han ido perfeccionando su forma de vida. Y eso ya debería darnos un poquito de información al respecto. En segundo lugar, ¿por qué pican? Aquí ya vamos a empezar a ir desmontando algunos mitos. Primero, los mosquitos no se alimentan de sangre. Y eso es importante que lo tengáis claro, porque es una idea que tenemos muy arraigada a todos. Entre otras cosas, porque nos molesta que nos piquen. En realidad los mosquitos se alimentan de los néctares, jugos y líquidos de las plantas. Y además, de todas las familias de mosquitos, son muy pocas las que pican, sobre todo a nosotros los humanos. Y además, es que solo pican las hembras, los machos no pican. Y eso es así, no es que tengamos nada en contra de las hembras, ¿eh? De hecho, todo lo contrario. Así como os decíamos, de todas las especies de mosquitos que hay, dos van a ser quizá las más importantes con respecto a nosotros. Una son los culícidos, que es el mosquito común que tanto nos perturba a nosotros, y otro, por ejemplo, son los psicólidos, que también llamamos vulgarmente mosca de la humedad. Y es importante también porque sepáis, y seguro que por la forma la reconoceréis muchos, es precisamente la que transmite la lismaniosis, la que afecta a los perros. Pero bueno, eso como dato curioso aparte. Nosotros nos vamos a centrar en los culícidos, que son los que nos dan por saco. Y así aprendamos algunas cositas curiosas de ellos. Bueno, y llegados a este punto entonces, si no es para comer, ¿por qué pican los mosquitos? Pues por una curiosidad más, para poder tener hijos. Recordad que son solo las hembras las que pican. Y es que necesitan el hierro de nuestra sangre para poder ser fértiles. Y es que la fertilidad para esta especie es muy importante, sobre todo porque tiene que sufrir un largo proceso de varias metamorfosis, pues como ya veremos más adelante, van a tener varios problemas. Uno de ellos va a ser que viven muy poquito tiempo y otro va a ser la dificultad para tener relaciones sexuales. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, que es bastante curioso también. Así que para que lo tengáis claro, este ciclo de metamorfosis os lo explicamos muy sencillo. Pasa del mosquito a una gran puesta de huevos, siempre en un espacio de agua, como mínimo tienen que tener 1 centímetro de agua, para que de los huevos puedan salir las larvas que se alimenten de pequeños microorganismos que haya en el propio agua. De ahí la larva se desarrolla hasta la forma durante muy poco tiempo de pupa, que es precisamente la que se pegará a la superficie del agua y
desde donde se abrirá, por así decirlo, por la espalda para que ya emerja el mosquito directamente sobre el aire, sin tocar el agua. Bueno, llegamos al apartado de cómo lo hacen, porque nos parece algo muy sencillo, pues vienen, te pican y ya está. Pues no, nos gustaría dejaros claro que es un proceso tremendamente complejo, desarrollado durante millones de años, y de este modo se han convertido estas hembras en las mejores rastreadoras del planeta, unas cazadoras perfectas, y podríamos decir con el último tipo de tecnología. Es broma, pero ahora veréis el gran nivel de desarrollo. Mirad, básicamente podríamos decir que es que estas hembras tienen una triple visión: la visión normal, una visión de dióxido de carbono y una visión térmica, solo con el objetivo de conseguir llegar a la maternidad. Así que, ¿por qué han desarrollado esta tecnología? Pues por un sencillo motivo, y es que literalmente van a tener que arriesgarse y jugarse la vida, salir de un entorno de naturaleza en el que se han desarrollado, donde han conseguido tener relaciones sexuales con los machos, para buscarnos a nosotros, precisamente estos humanos sin pelo. Y decimos el sin pelo porque es bastante importante también que lo tengáis presente, ya veréis por qué. Bueno, si no, os lo decimos ya. Es sencillo, si nos comparamos con un oso o un perro, seguramente entenderéis dónde es más fácil obtener sangre. Así pues, estas hembras, estas tremendas cazadoras, se acercan al mundo de los seres humanos, y de este modo durante millones de años han perfeccionado el qué, que toda vida animal genera calor. Así que esa visión térmica va a ser la primera que le dé información de dónde puede haber vida, ya que necesita la sangre para poder ser madre. Siguiente paso, y sobre todo en las ciudades, hemos generado para ellos prácticamente como si fueran unos carteles de neón de dónde se van a encontrar, podríamos decir, auténticos restaurantes para ellas. ¿Por qué? Por las ventanas. Fijaros en la imagen, por ejemplo, eso es lo que ve un mosquito cuando se está acercando a un bloque de edificios. Ahora bien, su siguiente nivel de desarrollo visual viene con el tema del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque solo los seres vivos desprenden dióxido de carbono. Si no fuera así, un mosquito directamente, si fuera simplemente al calor, iría revoloteando y a lo mejor se metería en una hoguera o se achicharraría con otra fuente de calor. Así que cuando se van acercando a las fuentes de calor y posibles objetos vivos, empiezan a rastrear la cantidad de dióxido de carbono que expulsan. Y así, a medida que se van acercando a los objetivos, su nivel de precisión visual se va ajustando, hasta el punto, como podéis ver en las imágenes, de ser capaces de ver y oler, por así decirlo, aunque no sería correcto utilizar ese término, ver y oler las venas, captar la profundidad a la que está cada una de ellas y saber perfectamente dónde picar. ¿Y por qué es importante ello? Pues porque tienen que lograr hacerlo sin que las maten. Pensar que solo necesitan picar una vez en su vida, así que para ellas este es el momento más importante de su existencia, nunca mejor dicho, y para ello han desarrollado una precisión de cirujano. Así que siguiente paso, aún se acercan más y se apoyan sobre nuestra piel. Esto nos parecerá una tontería, pero es tremendamente importante, porque lo primero de todo es que hay que inhabilitar los pelos. Y diréis, ¿cómo que inhabilitar los pelos? Claro, pensar que si tocan nuestros pelos, nosotros percibimos que tenemos algo y entonces miramos y seguramente golpearemos. Luego tienen que ser tremendamente hábiles para que no percibamos nada. Y seguido de esto, tienen que introducir su probóscide para poder picarnos, para poder acceder a nuestras venas, sin tocar terminaciones nerviosas, que eso es bastante importante, porque en el momento en que toquen una pequeña terminación nerviosa es cuando nosotros técnicamente sentimos el picotazo. Y además tienen que introducir la sangre, que lleva plaquetas, y obstruiría precisamente su probóscide o su pico, si queréis decirlo así, para que sea más fácil de entender, o incluso su propio aparato digestivo. Así que para ello lo que han terminado desarrollando durante millones de años es precisamente una secreción a la vez que pican para introducir anticoagulante. Así que técnicamente son las mejores anestesistas del planeta, entre otras cosas, porque cuando se equivocan lo notamos y las matamos. Y fijaros, este tema también es importante porque precisamente la inflamación y el picor que tenemos cuando nos pican, o después de que nos hayan picado, mejor dicho, es precisamente porque nosotros creamos una reacción alérgica contra el anticoagulante que nos han introducido. Así que esto depende de las personas, será una reacción más rápida o lenta, más grande o más pequeña, pero dependerá de cada una de las personas, no de cómo piquen ellas. Pues la cantidad de anticoagulante, el tamaño es prácticamente idéntico de un mosquito a otro. Ahora bien, curiosidad, ¿cómo seleccionan a la presa? Este es el aspecto quizás más interesante y práctico para nosotros. ¿Por qué no pican por igual? ¿Por qué en una misma familia a lo mejor hay temporadas que pican más a uno y luego pican más a otro? Pues la respuesta sería porque necesitan tomarse su tiempo. Fijaros, este proceso lo vemos sobre todo más cuando dormimos, ya que cuando entran en una vivienda, en uno de esos restaurantes, lo que hacen es comparar las presas que tengan inmediatamente más cerca.
tienen que esperarse precisamente al momento en el que haya ausencia de movimiento, porque lo que tienen que conseguir, y es importante que lo tengan presente, es minimizar a cero la probabilidad de error, porque les va la vida en ello. Y es que en ese sentido, entonces, todas las personas no tenemos la misma probabilidad de picadura, porque no eligen a un objetivo porque sí, porque le parezca más guapo, más feo, más alto, más bajo, más dulce, más salado. No, lo que hacen es una rápida comparativa y un estudio. Fijaros que es un proceso que han elaborado durante millones de años, acorde a varios parámetros que tienen que evaluar en ese momento. Así que fijaros, en ese momento que nosotros ya no somos ni conscientes, ya estamos por el quinto sueño, evaluarán primero la proximidad del individuo al acceso. Es decir, no es lo mismo picar a un objetivo que esté a 1 metro de la ventana que a uno que esté a 80 metros, entre otras cosas porque seguramente todavía no lo ven. Después de eso analizarán la cantidad de dióxido de carbono que os hemos dicho que es lo que distingue a unos objetivos vivos de otras fuentes de calor distintas. Aparte que ese dióxido de carbono también les aporta determinada información a ellos. Aparte de eso, se fijarán también en las secreciones químicas por la piel. Y esto os puede parecer una tontería, pero es lo más importante. ¿Por qué? Porque en función de lo que nosotros excretamos por la piel, a ellas es un mapa de carreteras. Es decir, nuestro proceso natural a ellas les da prácticamente toda la información. Aparte de ello, también evaluarán la cantidad de vello, de pelo que tenga cada objetivo en las partes expuestas. Es decir, tendrán que mirar si a uno se le está saliendo un pie y al otro el brazo, y si el otro tiene mucho pelo en el pie o lo tiene en el brazo. Después de eso, de esas partes que puedan estar viendo, analizarán rápidamente también la profundidad de las venas, y aparte de eso, también analizarán los semidespertares en función de cuando ellos se apoyen sobre la piel. Fijaros todo este proceso en unos pocos segundos. Fijaros, todo esto es un proceso natural, y de todas estas variables nosotros técnicamente podríamos decir que podemos controlar una. ¿Cuál es? La de las secreciones químicas por la piel. Ese sudor que es un mapa para ellas, porque entre otras cosas todo lo que sean olores florales, perfumes, les atraen. Por ello, una ducha antes de dormir eliminaría esa gran cantidad de mapa de carreteras que tendríamos puesto para ellas, aunque también pensar que en función de lo que sude cada uno por la noche, volverá a establecer mapas para ellas. Y por otro lado, hay alimentos mapa también. Es decir, ya está estudiado y demostrado que alimentos como el queso o la cerveza hace que generemos aún más información a través de nuestra piel. Así que lo sentimos, pero al que le guste el queso con la cervecita, ya sabe que tiene más papeletas esa noche. O todas aquellas personas que se embadurnan en colonias y perfumes maravillosos, también. Otro apartado curioso también es el del mosquitono que os comentábamos al principio. Desconocemos si alguno de vosotros lo habrá constatado, pero el sonido que emiten los mosquitos, ese zumbido, es clarísimamente detectable por los bebés, los niños y los adolescentes de una forma muy superior a partir de los 30 años, que se pierde esa capacidad, es lo que se llama presbiacusia, y esas frecuencias altas a partir de más o menos los 30 años, como decimos, dejan de oírse, por lo que ya solo oyes el mosquito prácticamente cuando lo tienes pasando al lado de la oreja. Sin embargo, los niños pequeños son capaces de oír un mosquito aunque esté en la otra punta de la habitación, si está todo en silencio, claro. Y puedo reconoceros que es verdad, a mí ciertamente me pasó de pequeño, y los padres siempre se pensaban que es que soñaba con mosquitos. Pero volvemos al tema. El tema de los repelentes, que también es muy curioso, porque hay cosas que sirven y cosas que no sirven, así que vamos a detallároslo rápidamente. Mirad, a día de hoy tenemos solo 3 tipos de repelentes: químicos, ultrasonidos y electricidad. Ya os decimos nosotros desde aquí que los más importantes van a ser los químicos, pero químicos normalmente naturales, o siempre os vamos a recomendar cosas naturales. Y sobre los otros, ahora que ya conocéis esa gran tecnología que tienen, fijaros en los ultrasonidos, por ejemplo, ya están demostrados que si funciona es sugestión nuestra, porque no interfieren para nada en ellas. Y el tema de la electricidad igualmente pasa. Pensar que ya habéis visto que no se centran en las fuentes de calor, porque antes de acercarse a una fuente de calor miran si excreta dióxido de carbono. Así que realmente las únicas trampas que funcionarían serían las que tuvieran calor y emitieran dióxido de carbono, que hay algunas formas así un poco curiosas de botellas con una vela y con un líquido, con levadura, etcétera, pero eso si navegáis un poco por internet lo encontraréis. Así que vamos al tema de los químicos. Lo más importante que tengáis presente es todo aquello que podamos ponernos sobre nuestra piel que emborrone o distorsione el mapa de carreteras que vamos a tener puesto para ellas. Y eso solo lo logran olores intensos y químicos intensos, no para nosotros, porque hay algunos que son más para ellos que para nosotros. Es decir, generarles interferencias para que no sepan dónde tienen que picar o dónde pueden picar, o que piquen
tiene a la otra persona que duerme contigo. Así que fijaros, os hemos hecho un listado, por si queréis tomar nota, de todas las plantas cuyos olores y químicos naturales que les confunden tremendamente a los mosquitos. Ellas son la salvia, la caléndula, la albahaca, el romero, la lavanda, la melisa, la menta, el ajo, el boleo, el geranio, el orégano o la tan famosa citronela. Y es importante que lo tengamos aplicado sobre el cuerpo, o por así decirlo, colgado del cuerpo. Hay algunos amuletos hechos con plantitas de este tipo, pero básicamente lo decimos porque hay gente que le encanta hacerse unos jardines de albahaca, citronela, etcétera, pero que sepáis que en el jardín no sirve absolutamente de nada. Lamentamos si le acabamos de fastidiar el invento a alguien, pero recordad que solo influye cuando tienen que leer nuestro mapa de carreteras. Que lo tengamos en el jardín, pues pasarán olímpicamente de ello. No es que las ahuyente, es que no les permita ver lo que necesitan ver. Bueno, y ya para concluir, dos curiosidades más. Una, el tema gracioso de la vida sexual que tienen un poquito complicada. ¿Por qué? Porque pensar que, por ejemplo, los machos viven una semana desde el momento que salen fuera del agua. Las hembras quizá un poco más, hasta un mes. De hecho, tiene una curiosidad las hembras, y es que pueden acceder algunas de ellas a un proceso de hibernación en el momento que están en una casa, pudiendo aguantar hasta medio año. Pero el tema de las relaciones sexuales entre ellos es que es complicado, porque solo mantendrán relaciones una vez en su vida y tienen que hacerlo en pleno vuelo, algo tan complejo que en el momento que se consigue, las hembras se guardan en el esperma del macho y ya lo utilizarán cuando puedan, precisamente para poder ser madres. Y aquí llegamos a una de las últimas curiosidades, y es precisamente el combate genético que hacemos contra ellas, algo que desconocemos la mayoría, y es que se han modificado genéticamente algunos mosquitos para que desarrollen poco las alas, se queden como un poquito atrofiadas. Eso lo que termina haciendo es que no puedan volar mucho y entonces no puedan separarse grandes distancias de las zonas con agua. Eso que puede parecer una tontería, pues hace que se reduzca bastante la población de mosquitos, o se controle dentro de lo natural, sin utilizar esas fumigaciones que afectan a muchas otras especies también. Bueno, en definitiva, esperamos que este vídeo haya servido para conocer algunas curiosidades más y cosas prácticas para nosotros sobre todo este mundo de los mosquitos y los zancudos, que nos quede claro que estas hembras son las mejores rastreadoras de vida, que ojo, acordaros, no se alimentan de sangre, necesitan nuestra sangre para poder ser madres y tener hijos, y que a la hora de picar seleccionan el objetivo comparando en el momento ese gran proceso que habéis visto, y sobre todo que recordéis el tema de los alimentos mapa, la cerveza y el queso, lo sentimos, y los repelentes naturales, que podéis consultarlos del listado que os hemos puesto cuando queráis. Así que esperamos que al menos después de esta visión que os hemos dado, quizá veáis a las mosquitas en busca de su maternidad con otros ojos. Para todas aquellas almas viajeras y curiosas, no olvidéis darle a suscribirse a nuestro canal, para que podamos seguir desgranando de forma sencilla las peculiaridades de nuestro mundo.